Hay noches en WWE que simplemente están hechas para hacer historia. Y no porque se planifican así, sino porque todo se alinea. La tensión, el público, los personajes, la traición, la locura y ¡boom! Pasa algo que te deja pegado a la pantalla sin poder creerlo. Y si hablamos de noches así, hay un evento que tiene ese potencial cada vez que aparece en el calendario. Money in the Bank, un maletín, una escalera, 8 tipos, o a veces menos, y también tipas, desesperados y una sola oportunidad que puede cambiar todo. Y a lo largo de los años, este evento dejó momentos que no solo fueron épicos, fueron inolvidables. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 momentos históricos en el pay-per-view Money in the Bank. Corre video. 7. La traición de Paul Heyman a CM Punk en Money in the Bank del 2013. ¿Viste como cuando algo te pega como un baldazo de agua fría? Bueno, eso fue lo que pasó en Money in the Bank del 2013, cuando Paul Heyman traicionó a CM Punk. Pero para entender por qué dolió tanto, primero hay que ir un poquito más atrás. Estamos en 2013. Punk venía de tener uno de los reinados más largos del siglo como campeón de WWE, más de 400 días como el Best in the World. Y si bien es cierto, ya no tenía el título en ese momento, seguía siendo uno de los tipos más importantes del roster. Pero noche en Money in the Bank, Punk estaba participando en la lucha por el maletín. Un combate caótico lleno de mucha gente chévere. Ey, mira, por ahí está Rob Van Dam, lleno de escaleras, golpes, traiciones por todos lados, pero lo que nadie esperaba era que la traición viniera justo de Paul Heyman. Punk ya estaba destrozado, después de comerse castigo por todos lados, y parecía que tenía una última chance de subir y agarrar ese maletín, y cuando ya tenía todo en sus manos, cuando el público empezaba a soñar, Heyman se mete al ring con una escalera y le partió la madre a CM Punk. 2 veces, sin avisar, sin decir nada, solo lo miró con odio y lo destruyó. El estadio entero quedó helado, Punk tirado en el ring, con la mirada perdida, no entendía nada, y nosotros tampoco. Heyman no solo lo traicionó, lo abandonó en el momento en que más lo necesitaba. Este momento fue una bomba porque no era una traición común, fue personal, fue emocional. Punk y Heyman tenían una historia real, y eso se notaba, por eso dolió tanto. Por eso marcó un antes y un después. Y lo mejor, después de esa noche comenzó una guerra entre ambos, una de las rivalidades más intensas de ese año, que nos dejó combates brutales y con un Punk totalmente desatado buscando venganza. Obviamente la pelea no fue contra Heyman, sino contra nuestro querido, miados, Brock Lesnar. The Best contra The Beast. Heyman le parecía que iban a conquistar juntos de nuevo la cima de WWE, y ese puñal fue de los que dejan cicatriz para siempre. Número 6. El Money in the Bank femenino. Esto que te voy a contar es uno de esos momentos que, rayos, deberían haber sido épicos y que terminaron dejando un sabor raro, como cuando estás por probar algo increíble y de repente te lo arruinan. Pero aún así es un momento importante, así que vamos a ponerlo en esta lista. Junio de 2017. WWE venía empujando fuerte la llamada revolución femenina. Charlotte, Becky, Bayley ya no eran las divas de antes, ahora eran superestrellas de verdad, con tiempo, con luchas importantes y lo más importante, con respeto del público. Así que cuando se anunció por primera vez en la historia que iba a haber un Money in the Bank femenino, las expectativas se fueron por las nubes. 5 luchadoras: Charlotte Flair, Becky Lynch, Carmella, Natalya y Tamina, todas con estilos distintos, con historia entrecruzadas y listas para meterse en un combate con escaleras por un contrato que te podía cambiar la vida. Se sentía grande, se sentía como un verdadero paso adelante. Pero cuando llegó la noche, todo se derrumbó. El combate venía siendo intenso, cada uno dejando el alma, con momentos fuertes, caídas duras, el público metido al 100%. Becky estaba a nada de ganar,
tenía todo listo, la escalera, el momento, el corazón del público. Y ahí es donde aparece James Ellsworth. Sí, amigo, ese chiste ambulante se sube a la escalera y él es quien descolgó el maletín y se lo tiró a Carmela. No, guacho, no me la contés. O sea, en el primer Money in the Bank femenino fue un hombre el que sacó el maletín por ellas. O sea, me estás cargando, amigo. La reacción fue instantánea. O sea, la gente estalló. No de emoción, sino de bronca. Yo también estaba de bronca. Me imagino que todos estábamos de bronca. Porque esto tenía que ser un hito. Un antes y un después. Y terminó siendo más que una burla. Carmela sí se quedó con el maletín, pero el momento histórico se sintió algo manchado, como si te hubieran robado algo que te venían prometiendo por años. Y obviamente WWE se dio cuenta que tremendo cagazo no iba a servir de nada, así que días después Shane McMahon anuló el resultado y se hizo un rematch en SmackDown. Bueno, esta vez sí, sin interferencia, sin trampa y con Carmela ganando por mérito propio. Pero amigo, quedó marcado para siempre que el primer Money in the Bank femenino fue un hombre el que tomó el maletín. A veces WWE tira pasos para adelante y otros te los devuelve con una patada. Ojo, todo esto fue bajo el régimen de Vince. Número 5. John Cena gana su primer Money in the Bank. Lo de Cena en Money in the Bank 2012 fue una de esas cosas que, aunque sabías que podía pasar, igual te dejaban medio confundido. Porque, a ver, John Cena no era el típico tipo que necesitaba un maletín para meterse en la pelea por algún campeonato, ¿sabes? El tipo era el face más querido de la empresa, el más popular de todos, el que siempre estaba en la cima. Entonces, cuando lo anunciaron como parte del combate por el maletín, muchos nos quedamos con la ceja levantada. Ese maletín históricamente era para el que venía desde abajo, o sea, para el que necesitaba ese empujón para llegar al main event, pero Cena tranquilamente ya había estado como en 300 main events. Entonces, esto era raro, distinto, pero a la vez creo que generaba intriga. No sé, la lucha fue en el evento de Money in the Bank de 2012 y el combate tenía nombres fuertes: Big Show, Chris Jericho, Kane, Miz y claro, John Cena. Oye, este era el momento perfecto para Chris Jericho. Pero esa es otra historia. No era el típico combate lleno de futuras promesas. Acá eran puros nombres ya consolidados, lo cual le daba otro sabor. El combate fue lo que esperas de una lucha con escaleras entre tipos de ese calibre. Golpes pesados, spots fuertes, Big Show rompiendo todo, Jericho buscando robarse el show y Cena haciendo lo que hace Cena, tanqueando golpes, levantando tipos enormes y apareciendo en el momento justo. Y el momento clave llegó cuando Cena estaba en la cima de la escalera, cara a cara con Big Show. En un momento agarró el maletín y cuando lo fue a arrancar la manija se rompió. Literalmente fue tan brutal el tirón que se llevó el maletín en la mano y el gancho salió volando. O sea, no fue el final más elegante, pero fue efectivo. Y así John Cena se convirtió por primera y única vez en Mr. Money in the Bank. Pero ¿por qué es importante esto, Noah? Porque lo más loco vino después. Cena no esperó semanas ni meses. No hizo la de Edge, Rollins o Punk. No apareció por la espalda, sino que Cena, como era antes, firme a su hustle, loyalty, respect, avisó con una semana de anticipación que iba a canjear su contrato contra CM Punk en el round número 1000. Y lo hizo, en vivo, con tiempo y con todo el mundo mirando. El resultado, obviamente, no ganó. Fue el primer luchador en fallar un canjeo del maletín. O sea, técnicamente ganó por descalificación, porque pues se metió Big Show y se armó todo un quilombo, pero no se llevó el título. Fue un canjeo tan John Cena que no sorprende. O sea, fue honorable, directo y sin recompensa. O sea, ganó el maletín, sí, pero como todo lo que hace Cena, o lo que hacía, lo hizo a su manera, sin trampa, sin sorpresa, sin aprovecharse, y capaz por eso terminó quedándose sin el oro. Un Cena siendo Cena como en los viejos tiempos. Número 4. Dean Ambrose gana el maletín y lo canjea esa misma noche. En 2016, en plena nueva era, en ese entonces, Seth Rollins ya había traicionado a The Shield. Roman estaba empujado como el nuevo chico dorado. Y Dean Ambrose... Dean Ambrose era el alma rebelde.
el que no necesitaba el título para estar en boca de todos, pero también el más postergado del grupo, el que siempre quedaba a un pasito, y esa noche en Money in the Bank tenía la chance de cambiar su historia. La lucha por el maletín estuvo tremenda, amigo, ojito, estaban Owens, Zayn, Jericho, Cesaro, Del Río y Ambrose. Un combate salvaje, con un ritmo que no aflojó nunca. Dean terminó llevándose el maletín limpio, en medio del delirio de todo el mundo. El público explotó, y ahí es donde te piensas y dices, listo, va a esperar, va a acechar, va a buscar el momento preciso como todos lo hacen. Pero no, Dean Ambrose no es como todos. Ese mismo evento cerraba con Seth Rollins contra Roman Reigns por el campeonato mundial. Rollins venía de estar lesionado y regresaba con todo. Reigns estaba como campeón y la lucha fue intensa entre ambos, pero al final Seth se lo llevó, volvía a la cima, el arquitecto recuperaba lo que había perdido. Pero amigo, no le dieron tiempo de festejar, porque segundo después suena la música de Dean Ambrose y el estadio se viene abajo, amigo. Rollins no sabía ni dónde estaba parado y entonces ¡boom! Dean aparece por atrás y le parte el maletín en la cabeza. Ahí mismo pide el canjeo y un Dirty Deeds fue suficiente para mandar a dormir a Rollins. Dean Ambrose se convirtió en campeón mundial. Todo eso pasó en esa misma noche. Lo más loco no solo fue que ganó el título, fue el cómo se cerró el círculo. En una misma noche, los 3 ex miembros de The Shield fueron campeones. Así es, los Jonas Brothers del wrestling fueron campeones una misma noche. Roman empezó el evento siendo campeón. Seth lo ganó y luego Dean se lo robó. Una historia perfecta o justicia poética, como ustedes quieran verlo. Ese momento fue caótico porque Dean había sido el más golpeado emocionalmente desde la ruptura de The Shield. Siempre el más inestable, el más impredecible, pero también el más real. Y ver cómo se llevaba el oro con una sonrisa sucia en la cara fue como ver a alguien que finalmente cobraba lo que tanto le debía el mundo. Número 3. John Cena recupera el campeonato de WWE Mundial Pesado. Vaya nombre tan largo. 2014 fue un año raro. Arrancamos con Daniel Bryan coronándose campeón en WrestleMania 30, cumpliendo el sueño de miles de personas. Pero ese cuento de hadas duró poco. Bryan se lesionó, tuvo que dejar vacante el campeonato y WWE quedó con un problema gigantesco en las manos. El campeonato más importante estaba sin dueño y la cara más querida por los fans fuera de combate. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Armó una lucha en Money in the Bank para definir al nuevo campeón. Ojo, pero no fue un combate tradicional, fue un combate ladder match con nombres pesados. Randy Orton, Kane, Roman Reigns, Cesaro, Bray Wyatt, Alberto Del Río, Sheamus y para cerrar John Cena. Amigo, era la creme de la creme, una mezcla de generaciones. Tenías promesas como Reigns y Wyatt y a veteranos como Orton, Cena o Del Río. Y pues déjame decirte que Cena estaba en un punto de su carrera donde muchos lo querían ver perder, pero seguía estando ahí, metido siempre en el ojo del huracán. La lucha fue una guerra, spots brutales, Kane actuando de guardaespaldas de Orton, Reigns encendido, Cesaro haciendo locuras con las escaleras, pero al final, como tantas veces, Cena fue el que aguantó, tanqueó y aprovechó el momento justo. Logró subir y descolgó los cinturones, porque como te dije, eran 2 pero valían como 1. Y John Cena volvió a ser campeón mundial por 15ª vez. Fue un final que dividió a los bandos, porque sí, era lógico, Cena era el nombre seguro, el tipo que te estabiliza el barco cuando todo se desmadra, pero al mismo tiempo había una sensación de otra vez lo mismo. Aunque siendo sinceros, Cena hizo lo que siempre quiso hacer, estar cuando más se le necesita, y es algo que siempre cumplió. Además, esa victoria fue la antesala de algo aún más grande, fue la antesala de la caída de Superman Cena, el choque con Brock Lesnar en SummerSlam, donde pues como te digo,
Cena recibió una paliza histórica. Pero en Money in the Bank, John fue el que sobrevivió y el que sostuvo a la empresa en sus hombros cuando nadie sabía quién iba a liderar el show. No fue la victoria más épica de su carrera, pero sí una de las más necesarias en ese momento. Número 2. Seth Rollins se convierte en Mr. Money in the Bank. A ver, pongámonos en contexto. Hace apenas unos meses The Shield estaba más fuerte que nunca, destrozando a Evolution en 2 combates seguidos y siendo la facción más dominante del momento. Nadie los tocaba, pero justo cuando pensábamos que iban a reinar por años, ¡pum! Invierte en tu futuro. Seth Rollins traiciona a todo el mundo. Se autoproclama el arquitecto, el cerebro del grupo, amigo. Y ya está. Se vuelve un traidor con todas las letras, pero con una lógica impecable. Si quieres llegar a la cima, hay que ensuciarte las manos. ¿Eso es verdad o no es verdad? Déjenme en los comentarios, gente. Y así llegamos a Money in the Bank del 2014. La lucha por el maletín estaba cargada. Rollins, Ambrose, Rob Van Dam, Kofi Kingston, Jack Swagger y Dolph Ziggler. Mucho talento, muchos estilos distintos y encima con la tensión latente entre Dean y Seth, porque estos dos no podían ni verse juntos, amigo. Y Ambrose, ante todo pronóstico, venía robándose el show. Lo tenía todo para ganar, hasta que Kevin aparece, mandado por la autoridad, y la arruina en el momento. Sacaron del camino a Dean y ahí quedó Seth, el oportunista, el que necesitaba ser inteligente, el que no necesitaba ser querido, pero sí audaz. Sube la escalera, desengancha el maletín y se convierte oficialmente en Mr. Money in the Bank. Ese momento fue clave, porque no solo definió a Rollins como el nuevo protegido de los jefes, sino que plantó la semilla para lo que se venía. Un tipo calculador, traicionero, con un maletín que podía caer como una bomba en cualquier momento. Este fue el inicio de una etapa espectacular, de un Rollins que iba a ser protagonista de una de las mejores épocas post-Shield. Y obviamente, amigo, este fue el inicio de uno de los mejores ranks que un Mr. Money in the Bank puede tener, y terminando también en el mejor canjeo de la historia de todos los tiempos. Eso nadie nunca lo va a superar. No sé, amigo, no sé, eso tal vez en 10, 20 años, pero nadie va a superar el canjeo de Seth Rollins, el robo del siglo. Y en esa noche, en esa escalera, con esa sonrisa de malparido, todo empezó. Número 1. CM Punk se lleva el campeonato y se va de WWE. Corría el año 2011 y WWE venía bastante monótona. Cena seguía como el tipo intocable. La empresa tenía su orden, todo bien medido, todo bien producido, hasta que un tipo con barba y cara de estar podrido de todo agarró un micrófono y soltó la famosa pipe bomb. CM Punk, que siempre fue como que distinto, salió y tiró una promo que destruyó la cuarta pared, criticando a Vince McMahon, a los fans, a La Roca, a Triple H, a todo el mundo. Hey Punk, ¿acaso estamos en 2025? Y lo más picante de todo, dijo que su contrato se vencía en Money in the Bank y que si ganaba el título se largaba con todo y campeonato. Y ahí se armó la tormenta perfecta. En ese pay-per-view, Punk enfrentaba a John Cena por el campeonato de WWE. Pero amigo, no era solo un combate más, era en Chicago, en su casa, con todo el público listo para incendiar el estadio si Punk no ganaba. Y el ambiente fue una locura, amigo. El odio por Cena esa noche fue... ni te cuento, amigo. Cada movimiento de Punk era ovacionado, como si fuera un gol de un mundial. La lucha fue increíble, amigo. Cargada de tensión, interferencias con Vince y Laurinati saliendo a intentar frenar todo, pero nada detuvo lo inevitable. CM Punk le aplica una GTS a Cena, lo cubre, amigo, y gana el campeonato de WWE.
En ese momento, no solo se corona como campeón, se escapa entre la gente con todo el campeonato en las manos. Amigo, saltó a la barricada y le tira un besito a Vince. Así, como si se robara la empresa en vivo. Este momento fue cinematográfico. Punk le robó el alma al sistema, le metió el dedo en la herida al control corporativo de WWE y convirtió una storyline en algo que parecía real. De hecho, por unos días todos pensábamos que de verdad se había ido con el campeonato, porque gracias a Dios en ese momento no habían insiders brutos que te spoileaban todo. Gracias a Dios en ese momento se disfrutaba el wrestling. Y aunque después todo continuó con sus altos y bajos, esa noche quedó marcada como el momento donde CM Punk rompió la estructura y se convirtió en un antihéroe. Una rebelión pura con un mensaje claro: no necesito WWE tanto como WWE me necesita. Esa imagen y el beso a Vince con el campeonato en la mano es historia pura. Punk no solo ganó un título, se llevó el corazón del show y lo hizo desaparecer en una postal inolvidable. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, déjenme en los comentarios si creen que se me escapó algún momento histórico en Money in the Bank. Los estaré leyendo en los comentarios y armamos el real debate. No olvides suscribirte y darle like a este video. De esa forma podemos seguir llegando a mucha más gente. Y no te olvides que estamos en vivo todos los lunes, viernes y sábado por este canal, reaccionando a Raw y SmackDown, y también por la plataforma verde. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.